Lo que el mundo le quitó, Dios se lo devolvió multiplicado. La casa había quedado suspendida en un silencio que dolía. Cada rincón guardaba el eco de una risa que ya no estaba, el aroma de un café que se enfriaba antes de ser compartido. Ana caminaba despacio por el pasillo, con una taza entre las manos, sin saber si bebía por costumbre o por memoria. Desde la ventana, el invierno parecía mirarla con la misma tristeza con que ella miraba el mundo. Las cortinas, inmóviles, recordaban los días en que él las abría al amanecer, diciendo que la luz debía entrar aunque el alma pesara. Ahora solo quedaban los relojes. Todos seguían marcando la hora, pero ninguno avanzaba dentro de ella. Intentó leer, rezar, distraerse, pero el vacío era persistente. A veces pensaba que el dolor tenía un sonido, el de los pasos de alguien que ya no regresa. Por las noches, se sentaba en la cama con la Biblia abierta. No buscaba respuestas, solo compañía. Leía fragmentos sin entenderlos del todo, dejando que las palabras se quedaran en el aire como una plegaria incompleta. Señor, susurró una de esas noches, si todavía hay algo para mí, no me dejes morir por dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Era como si el llanto se hubiera secado de tanto esperar consuelo. En la mesa del comedor seguía un ramo seco de flores, las mismas que él le había traído el día antes del accidente. No tuvo valor para tilarlas. De algún modo, creía que mantenerlas allí era una forma de seguir amándolo, aunque doliera. Pasaron los días, iguales, interminables. El reloj del pasillo marcaba las horas sin sentido. Pero una mañana, al abrir la ventana, el aire trajo un sonido distinto, el canto de un pájaro solitario rompiendo el silencio. Ana cerró los ojos. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que algo, pequeño, imperceptible, aún latía dentro de ella. Quizás no era el fin. Quizás, en el fondo del silencio, Dios estaba preparando un nuevo comienzo. El canto de aquel pájaro quedó resonando en su mente durante días. Ana empezó a notar pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. El brillo del sol filtrándose entre las cortinas, el aroma del pan recién hecho del vecino, una niña que reía al pasar frente a su ventana. Eran señales pequeñas, pero constantes, como si el cielo tratara de recordarle que la vida no había terminado. Una tarde de lluvia, mientras ordenaba viejos papeles, el teléfono sonó. Ana dudó antes de contestar, hacía tanto que nadie la llamaba. Del otro lado, una voz cálida pronunció su nombre con una mezcla de sorpresa y ternura. «Ana, soy Laura, ¿te acuerdas de mí?» Laura era una amiga de la juventud, ahora misionera en otro país. Después de intercambiar algunas palabras, la conversación tomó un rumbo inesperado. «Aquí, en la frontera, estamos ayudando a un orfanato. Faltan manos, corazones dispuestos. Pensé en ti». Ana permaneció en silencio. Su primer impulso fue negarse. «No puedo, ya no tengo fuerzas». Pero mientras Laura describía las risas de los niños, las noches frías y la falta de alguien que los abrazara antes de dormir, algo se encendió dentro de ella. Cuando colgó, el corazón le latía con fuerza. Miró el crucifijo sobre la pared y sintió un pensamiento tan claro que parecía no venir de su mente. Todavía tienes amor, y el amor es suficiente. Esa noche no durmió. Caminó por la casa, tocando los objetos que había compartido con su esposo, recordando su promesa de vivir con fe. Al amanecer, decidió que no podía seguir viviendo entre recuerdos. Empacó una pequeña maleta. Dentro colocó solo lo necesario, una foto de ambos, un abrigo y la Biblia que él solía leer en voz alta. Cuando salió, el aire fresco la golpeó con suavidad. No sabía a dónde la llevaría el camino, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que caminaba hacia algo, no huyendo de algo. El autobús avanzaba entre montañas cubiertas de neblina. Ana observaba el paisaje con la frente apoyada en la ventana. Cada curva del camino parecía alejarla un poco más de su antigua vida, de esa casa silenciosa que ahora solo existía en su memoria.
El viaje duró horas, luego días. Pasó por pueblos diminutos, estaciones solitarias y rostros desconocidos. A veces, el cansancio le pesaba tanto que cerraba los ojos y susurraba: «Dios, si estás conmigo, muéstrame que esto tiene sentido». Las respuestas llegaban de manera sutil. Una anciana en el asiento de al lado le ofreció pan y una sonrisa. Un niño le regaló una flor marchita para que no viaje sola. Pequeños milagros envueltos en gestos simples. Al caer la tarde del tercer día, el autobús se detuvo frente a un caserío polvoriento. Allí debía bajar. La esperaba un hombre con un cartel improvisado donde apenas se leía su nombre. Era Samuel, un voluntario del orfanato. Su voz era amable pero cansada. «Bienvenida, Ana. No tenemos mucho, pero lo poco que hay lo compartimos». El orfanato era una construcción humilde, de paredes agrietadas y techos de lata. Los niños corrían descalzos, riendo entre charcos de barro. Ana los miró y, sin entender por qué, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de algo más profundo. Había llegado al lugar donde su dolor encontraba propósito. Esa noche, mientras acomodaba su pequeña cama junto a una ventana sin cortinas, escuchó el viento silbar entre las rendijas. Cerró los ojos y pensó en su esposo, en todo lo que había dejado atrás. Entonces, una certeza suave la envolvió. No se trata de olvidar, sino de transformar el amor. El amanecer llegó con cantos de gallos y risas infantiles. Ana sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el viaje recién comenzaba. Los primeros días en el orfanato fueron un torbellino de emociones. Ana se levantaba antes del amanecer para ayudar a preparar el desayuno, lavar ropa y cuidar a los niños más pequeños. El trabajo era duro, pero había una paz que no conocía desde hacía años. Una mañana, mientras tendía ropa en el patio, una niña de ojos grandes y sonrisa tímida se acercó. «¿Tú también estás sola?», preguntó la pequeña. Ana la miró, sorprendida por la inocencia de su pregunta. Se arrodilló frente a ella y respondió con una sonrisa suave: «No, cariño, ya no». Desde ese día, la niña, María, no se separó de ella. Le recordaba tanto a sí misma cuando era niña. Curiosa, frágil, pero con una luz que sobrevivía incluso en la oscuridad. Con el paso de las semanas, Ana empezó a sentirse parte de aquel lugar. Cada risa, cada abrazo, cada gracias pronunciado por los niños era una herida que se cerraba en silencio. Una tarde, mientras los pequeños jugaban bajo el sol, el padre Samuel se acercó con un cuaderno en las manos. «He notado cómo te miran los niños», dijo con voz pausada. «Es como si te vieran como un refugio». «No sé si merezco eso», respondió Ana, bajando la mirada. «A veces, los que más han sufrido son los que mejor saben consolar». Sus palabras quedaron flotando en el aire como una oración. Esa noche, Ana abrió su Biblia y encontró un pasaje subrayado por su esposo. «Las lágrimas que siembras hoy serán la cosecha de tu alegría». Cerró el libro y sintió que su corazón respiraba distinto. Comprendió que su dolor no había sido en vano, que cada pérdida la había preparado para amar de una forma más grande. Los días siguientes fueron de transformación. Ana comenzó a organizar pequeñas clases para enseñar a leer a los niños. También cocinaba nuevos platos con lo poco que tenían, y cada noche, antes de dormir, oraba por ellos. No pedía milagros, pedía permanecer útil. Y en esa entrega diaria, su fe floreció de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al futuro. El alma que había llegado rota, ahora aprendía a cantar otra vez. Habían pasado casi 6 meses desde que Ana llegó al orfanato. La rutina se había convertido en un refugio. Los desayunos compartidos, las risas de los niños, los domingos en la pequeña capilla al fondo del jardín. Allí, preserva el original lenguaje de madera gastada y velas que parpadeaban al ritmo del viento, Ana encontraba cada semana un silencio lleno de presencia. Una tarde, mientras barría el corredor, escuchó una voz masculina tarareando un himno. Giró y vio a un hombre joven con una guitarra colgada al hombro. Llevaba ropa sencilla y una sonrisa serena. «Hola», dijo él, «soy Mateo.
vengo a ayudar con la música del servicio. Bienvenido, respondió ella, algo avergonzada por su aspecto cubierto de polvo. Yo cuido a los niños. Mateo rió suavemente. Entonces tienes el trabajo más importante. Desde aquel día, empezó a aparecer con frecuencia. Enseñaba a los niños canciones, reparaba cosas rotas y, cuando el sol caía, se quedaba conversando con Ana. Hablaban de todo, de la fe, del perdón, de cómo a veces uno necesita perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Cada conversación la dejaba con el corazón en calma, pero también con una confusión que no quería admitir. No era amor todavía, era algo más sutil, la sensación de que Dios le estaba devolviendo la capacidad de sentir sin miedo. Una noche de domingo, después del servicio, la capilla quedó vacía. Ana apagaba las velas una a una cuando escuchó detrás de ella la voz de Mateo. ¿Puedo tocarte una canción? Asintió. Él se sentó en el primer banco y comenzó a tocar una melodía suave, casi una oración. La letra decía: donde hubo llanto, habrá canto. Donde hubo pérdida, habrá propósito. Las notas flotaron en el aire, y Ana sintió las lágrimas correr sin poder detenerlas. No lloraba por tristeza, sino por gratitud. Mateo detuvo la guitarra y en silencio se acercó. No sé qué te trajo hasta aquí, dijo, pero puedo ver que el dolor no te destruyó, te transformó. Ella lo miró, sin palabras, solo asintiendo. Por primera vez en años, alguien veía su alma, no su pasado. El viento entró por la ventana abierta, moviendo la llama de una vela que se resistía a apagarse. Ana lo sintió como una señal. Su historia, al fin, comenzaba a escribirse de nuevo. El tiempo siguió su curso, silencioso pero generoso. Ana y Mateo continuaron trabajando juntos en el orfanato. Él con su guitarra, ella con sus manos y su fe renovada. Los niños los adoraban. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo notara al principio, sus caminos empezaron a entrelazarse más allá de la rutina. Un día, durante una tormenta que hizo temblar las ventanas del orfanato, todos se reunieron en la pequeña capilla. Mateo tocaba mientras Ana abrazaba a los niños que tenían miedo del trueno. De pronto, la luz se fue y solo quedaron las velas encendidas. Entre susurros, Mateo dijo: a veces, Dios apaga la luz afuera para encenderla adentro. Ana lo miró. En su rostro, iluminado por la llama, vio la paz que tanto había buscado. En ese instante entendió que lo que había perdido no se comparaba con lo que estaba recibiendo. Una vida nueva, tejida con propósito, ternura y fe. Con el paso de los meses, el orfanato creció. Llegaron más voluntarios y la comunidad empezó a apoyar el proyecto. Un día, el padre Samuel reunió a todos y anunció con alegría: el próximo domingo celebraremos una misa especial. Será de agradecimiento y también de unión. Ana no entendió del todo hasta que vio a Mateo acercarse con una pequeña caja entre las manos. Cuando llegaste, le dijo con voz temblorosa, trajiste contigo la esperanza que este lugar necesitaba, pero también trajiste la luz que yo no sabía que buscaba. Abrió la caja, dentro un anillo sencillo de plata. No te pido que olvides el pasado, continuó, solo que caminemos juntos desde aquí, donde la fe nos encontró. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ana. No era el amor impetuoso de antes, sino uno maduro, nacido del silencio y la redención. El día de la ceremonia, el viento soplaba con suavidad, moviendo las flores del altar. Ana cerró los ojos, recordó a su esposo y murmuró: donde vayas, yo iré contigo. Y sintió que una voz respondía en su interior: y ahora, hija mía, no vas sola. La promesa de Dios se había cumplido, no como ella esperaba, sino como su alma necesitaba.